Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. ¿Me escucháis bien? Sí, yo sí, desde luego. Sí. Sí. Vale. Pues muchísimas buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer ciclo de conferencias organizado por la Delegación Navarra del COAM. Como es la primera vez que organizamos una charla online con tantísimos asistentes, pedimos disculpas de antemano por si hubiera algún problema técnico. Os recuerdo que no debéis activar vuestras cámaras ni micrófonos para que escuchemos mejor al ponente. Si durante la jornada apreciáis algún problema técnico, escribidlo en el chat, estaremos atentos al mismo para intentar solucionarlo. Por cierto, no me he presentado. Soy Joana Orralburu, vocal de Cultura, junto con Óscar Pérez, de la Junta Directiva del COAM en Navarra. Bueno, deciros que debido a que el debate acerca de la vivienda y sus tipologías está presente en la sociedad y de una manera mucho más acusada en los tiempos en que ahora mismo nos está tocando vivir, pues el confinamiento hace que la vivienda pase a ser un elemento de reflexión prioritario. Creemos que los arquitectos debemos tener un alto grado de implicación en el mismo y pensar sobre el dónde venimos para avanzar en el camino correcto y no cometer errores pasados. Por ello, nos ha parecido oportuno a esta delegación del COAM proponer 4 sesiones en las que acercarnos a tipos de viviendas concretas construidas durante el siglo XX que por diferentes razones han resultado excepcionales. No son las únicas, pero sí algunas de ellas. Arquitecturas que marcan en sí mismas un modo de vida, una forma de habitar y que nos pueden ayudar a plantearnos cuestiones muy diferentes. En concreto, hoy habitaremos la Casa Malaparte, en la isla de Capri, Italia, de la mano del arquitecto Mariano González Presencio. Conferencia titulada Una casa con meme, que ya nos contará él el porqué. Deciros que Mariano ha sido además presidente del COAM Navarra y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde sigue ejerciendo como profesor. Cuenta también con estudio propio en Pamplona, Warts, Oficina de Arquitectura. Bueno, ya no quiero consumir más tiempo, así que le doy paso a él. Al final de la exposición podréis hacerle preguntas, apreciaciones, reflexiones. Todo lo que aportéis será enriquecedor. Deseo disfrutéis de la jornada y adelante, Mariano. Muchas gracias, Joana. Vamos a empezar la sesión y voy a apagar la cámara para concentrarnos más en las imágenes. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde en esta sesión de este ciclo de formas para habitar. Muchas gracias, por supuesto, al colegio por la invitación, a Joana y a Óscar. Y lo primero que me gustaría empezar es respondiendo a la pregunta sobre por qué el interés de la Casa de Malaparte para un ciclo que se llama Formas de Habitar. La verdad es que puedo decir que cuando elegí la opción de hablar sobre la Casa de Malaparte ya jugaba con ventaja porque ya sabía cuáles eran las otras 3 conferencias que iban a formar parte del ciclo. Y me pareció interesante hacer una cierta simetría y enfrentar a la casa de... o sea, son 2 casas de vivienda colectiva y en este caso 2 casas de viviendas unifamiliares. Y además me parecía, jugando con esa simetría, parecía interesante enfrentar un icono tan radical como es la casa Farnsworth a una casa hecha un poquito antes, como es el caso de la Malaparte, mucho más ambigua y mucho más compleja en su definición. También me parece que el hecho de que esta casa, precisamente de ahí surge ese título por el que me preguntaba Joana, su propietario, Curcio Malaparte, la calificara como una casa comené, una casa como yo, la voluntad de construir una casa, luego hablará de ella también, de su retrato en piedra. Todo ello parecía que la convertía en un ejemplo perfecto para desarrollar esta idea de formas de habitar. Será además la circunstancia de que en este caso la Casa Malaparte es un
un proyecto que está dotado de una extraordinaria singularidad, ¿no? Porque se reviste de una serie de perfiles muy atractivos, tanto desde su especial propuesta de espacio doméstico, como también desde cómo la ha ido viendo la crítica y cuál es el papel que ha jugado en el devenir de la arquitectura del siglo XX. Empezamos con esta fotografía de Gabriele Basilisco de 1982, ya con la casa convertida en una obra muy conocida, ya muy famosa, y que me interesa, aparte de por la innegable belleza de la fotografía, porque aquí ya aparecen sintetizadas las claves más importantes sobre las que vamos a ir insistiendo a lo largo de la clase, ¿no? Claves que han sido las recogidas habitualmente por la crítica para desarrollar el estudio de esta casa, ¿no? Aparte de la monumental escalera trapezoidal que enmarcamos en primer plano, el gran plano horizontal de la cubierta paralelo a la línea del horizonte del mar Mediterráneo y esa vela blanca que actúa como un diafragma entre estos dos elementos fundamentales, ¿no? Ya tenemos, por lo tanto, configurada las ideas principales de la casa, ¿no? Hay que decir además ya, cuanto antes, que la Casa Malaparte es un caso muy singular dentro de la historia de la arquitectura moderna. Es indudablemente una casa moderna, no solo por su fecha de construcción, 1938, se construye, realmente se acaba en 1942, las obras empiezan en 1938, sino porque está dotada de una poética propia, ¿no? Realmente es una obra que no se puede considerar histórica, es una obra abstracta, no tiene elementos plásticos que la configuren, molduras, ni nada que la pueda asemejar a ninguna tipo de intervención ecléctica o estilística de periodos anteriores a la modernidad, pero sin duda posee también un aroma a arquitectura clásica que la impregna y que hace que la podamos encontrar como un caso extraordinario de síntesis entre modernidad y tradición, ¿no? Una modernidad, por lo tanto, ambigua, es la que podríamos señalar para esta casa, ¿no? No aparece, como digo, entre los modelos, no debiera aparecer entre las casas que se han propuesto como modelo, ¿no? Realmente en ningún momento hay por parte de sus autores, los que luego ya detallaremos y discutiremos sobre cuál es la autoría de este ejemplar edificio, pero no hay ninguna voluntad de modelo. Es una casa que no tiene continuidad. Obviamente ha influido en la historia de la arquitectura, pero ni dentro de la obra de su arquitecto, ni en obras más o menos contemporáneas se encuentran rastros que puedan hacernos suponer que existe una continuidad para esta casa. Además, esta ambigüedad ha sido incrementada por el trabajo de la crítica, que siempre ha ido como superponiendo capas sucesivas de interpretaciones sobre esta casa, de tal manera, de las que, por cierto, no ha sido un menor objeto de debate la cuestión de la autoría, quién es realmente el autor de esta casa, quién podría firmar esta casa con mayor motivo, y de tal manera que la casa ha acabado instalándose, podríamos decir, en un espacio mítico, ¿no? En el que se entretejen las cosas, los hechos ciertos que se dan con la casa, con las leyendas, con todas esas interpretaciones. De tal manera que casi un siglo después de su construcción, podríamos decir que resulta muy difícil penetrar en la esencia de la casa atravesando todas esas sucesivas capas que la crítica ha ido depositando sobre ella. Por lo tanto, no pretendo, y sería pretencioso por mi parte, intentar una especie de interpretación canónica de la casa, ¿no? Sino simplemente lo que me limitaré es a señalar algunos hechos probados y comentar algunos de los perfiles, de los debates que la crítica ha tenido sobre esa casa para ayudar, por lo menos para tener una vista panorámica sobre la complejidad que ha rodeado la interpretación de este trabajo. Empecemos por el lugar donde está construida la casa, ¿no? La casa
está construida en la isla de Capri. Bueno, más o menos todos sabemos dónde está la isla de Capri. Está en la bahía de Nápoles, en el extremo de la bahía de Nápoles, justo enfrente de la, aquí lo vemos, justo enfrente de la península sorrentina, en esa zona, una zona muy, con mucho atractivo turístico, conocida por mucha gente, todo lo que es toda la costa amalfitana, y que conserva o normalmente ha sido puesto como ejemplo de esencia de la mediterraneidad. Aquí vemos un poco con más detalle el plano de la isla. Es una de las cosas atractivas de la isla es la presencia de una serie de accidentes naturales que normalmente han sido visitados por los turistas y que han hecho que la han revestido de ese atractivo. Entre todos ellos, pues me gustaría señalar los farallones que aparecen en el sureste, que se encuentran, por lo cerca que se encuentran de la casa de Malaparte, ¿no? Porque también quizás sea una de las imágenes más conocidas de la isla de Capri, ¿no? Es decir, casi todos los folletos que nos hablan de ella, pues inevitablemente introducen la imagen de estos tremendos elementos pétreos, ¿no? Que surgen en medio del mar, muy cerca de la costa. Y, por supuesto, también sus construcciones, ¿no? Incluso se ha hablado de estilo capriceo, ¿no? Para hablar de esos poblados pequeños que es una isla muy escarpada, ¿no? Y todas esas construcciones blancas, de geometrías muy sencillas que la cubren, ¿no? Y que normalmente pues, forman parte también de ese atractivo turístico. También es una isla que está en la historia, no solo por estas circunstancias turísticas, sino porque fue el lugar de refugio de Tiberio cuando, obsesionado por la posibilidad de que le asesinaran, pues construyó todo este complejo de palacios que en estos momentos se pueden apreciar en el extremo noreste de la isla, ¿no? Y de entre todos ellos, pues destaca especialmente, o es especialmente recordada, la Villa Jovis, ¿no? Que de alguna manera en esa construcción, en lo alto del promontorio, uno de los puntos más altos de la isla, pues siempre ha servido, aparte de la crítica, para establecer paralelismos con la casa de Malaparte. Bueno, aquí vemos una fotografía de la isla cuando todavía no era ese destino turístico tan famoso como ha llegado a ser, en un momento en el que todavía no estaba construida la casa Malaparte. Aquí vemos en primer plano la Punta Masciulo, que es el lugar donde se construye la casa, y vemos a la derecha en la esquina superior los palacios de Tiberio, ¿no? Para que también se encuentran más o menos a 2 kilómetros de donde se encuentra la casa de Malaparte. Vemos ahora una fotografía en la actualidad, sacada de Google Maps, donde podemos ver cómo se ha ido extendiendo la urbanización de la isla, por lo menos en esa parte donde es más fácil la construcción. Las casas han ido trepando por las laderas de las partes más elevadas de la isla, pero también podemos apreciar cómo tanto en esta imagen de la isla como en esta planta, podemos apreciar cómo la zona cercana a Punta Masciulo, que es esta que aparece aquí, pues sigue siendo tan despoblada y por lo tanto podemos decir que la casa sigue tan aislada, tan rodeada de ese paisaje tan agreste como cuando fue construida, ¿no? Bueno, este es el lugar, ¿no? Aquí tenemos una fotografía en la lejanía donde se ve las grandes pendientes que rodean precisamente la casa, ¿no? Y el tiempo, ¿no? El tiempo fue 1938, ya lo he dicho, el momento en el que se inicia su construcción. Me parece interesante situar algunas coordenadas hemos hablado de su relación con la arquitectura moderna, y me parece interesante introducir algunas coordenadas de algunas casas que se construyeron en aquellos momentos, ¿no? Casas que también comparten con la casa Malaparte una especial relación con el paisaje, ¿no? Solo 2 años antes se había construido la
famosísima Casa de la Cascada, de Daniel Wright, en el año 36, que tanto supuso para la historia de la arquitectura del siglo XX, con la aparición del concepto del organicismo, en fin, y sobre todo esa que establecía una nueva forma de dialogar con la naturaleza, ¿no? 2 años más tarde, coincidiendo con el inicio de la construcción de la Casa Malaparte, Álvaro Aalto construía para su amiga Maire Gulliksen la Villa Mairea, ¿no? También un intento de dialogar con el paisaje de Finlandia, con sus formas lacustres, con sus zonas arboladas, con la madera de sus bosques y al mismo tiempo con los parámetros de la arquitectura internacional en la que pretendía desarrollar su trabajo. Y por último, el tercer referente que me interesa tocar es una casa no construida por Mies van der Rohe, pero es su primer encargo en Estados Unidos. De hecho, es la obra que le hizo viajar a Estados Unidos, la Casa Resort, en 1977, en medio de las dos anteriores, construida encima de un río que precisamente, hablando además con esta visión panorámica de la naturaleza, un río que al final acabaría llevándose la casa por delante cuando estaba en construcción y que haría que no se construyera nunca, ¿no? Por lo tanto, bueno, podemos situarnos, ¿no? Podemos comparar con estas obras, podríamos citar muchas más, ¿no? Pero me parece que estas tienen ese carácter de icono conocido que nos pueden también dar la dimensión de lo que supone la Casa de Malaparte en relación con la arquitectura moderna. También en 1938 es el año del Anschluss, ¿no? Estamos aquí, tenemos una fotografía, vemos a Adolf Hitler en la Plaza de los Cuatro Poderes, en Viena, desde un balcón del Rathaus, frente al Burgtheater, dirigiéndose a la multitud, proclamando la anexión de Austria al Tercer Reich. Realmente también me parecía importante situar esta coordenada, la guerra, los acontecimientos que se desencadenarán a partir de ese momento, pues van a tener mucha influencia en la vida de los artífices de la Casa Malaparte, por circunstancias ideológicas, por circunstancias históricas, y por tanto también me parecía importante fijar este hecho, ¿no? Bueno, seguimos avanzando y ahora hablamos del arquitecto, ¿no? El arquitecto Alberto Libera, por lo menos el que figura como arquitecto oficial de la casa. Un arquitecto italiano, nacido en 1903 y fallecido en 1963, por tanto solo vivió durante 60 años, un arquitecto además de éxito muy temprano. Vemos aquí algunas de sus características biográficas. Nació en Villa Langarina, cerca de Trento, en el norte de Italia. Se traslada a Roma para estudiar arquitectura, graduándose en 1928, pertenece al curso de Ridolfi, ¿no? También como dato curioso, ¿no? Pues teniendo en cuenta la importancia que van a tener tanto uno como otro en el desarrollo de la arquitectura italiana. Ya estando en la escuela en Roma, se familiariza en primer lugar con el futurismo, ¿no? Y ya incluso antes de graduarse participa de un activismo en pro de la nueva arquitectura que se está desarrollando en esos momentos en Europa, y es socio fundador del MIAR, el Movimiento Italiano per l'Architettura Razionale. En 1928, a través de Gino Polini, entra en contacto con el Grupo 7, el grupo de referencia del racionalismo italiano, formado por Terragni, por Figini, por Polini, Enrico Rava, Sebastiano Larco, Frette, Castiglioni, etc., precisamente sustituyendo a este último, Ubaldo Castiglioni, al que, como digo, por indicación de Gio Ponti, sustituye en 1928. Por lo tanto, ya desde casi el momento de terminar la carrera nos lo encontramos profundamente implicado en el desarrollo de la arquitectura moderna en Italia, ¿no? Pero no solo con la arquitectura moderna, también se implica muy a fondo con las nuevas ideas políticas que en aquel momento recorren Italia.
Su asociación con el fascismo es muy conocida, como otros muchos de los miembros del Grupo 7. En fin, en general casi toda la arquitectura italiana moderna está contaminada de esa relación con el fascismo. También es verdad que el fascismo en su desarrollo sufrió una evolución compleja y que su relación con la arquitectura moderna también pues dio pie a que esa arquitectura moderna en algunos momentos se convirtiera en órganos de expresión de las ideas fascistas, ¿no? Lógicamente, al terminar la guerra, pues su situación cercana al mundo de Mussolini y al mundo fascista le aleja de los encargos, de la primera línea del trabajo, pero poco a poco se va recuperando y todavía gozará en los años 50, hasta su fallecimiento, de un cierto trabajo profesional, sobre todo dedicado al campo de la vivienda colectiva e incluso haciendo algunos edificios públicos. Hacemos un breve recorrido por algunas de sus obras más significativas. Estas son obras tempranas, como esta escuela de primaria Rafael Sanzio, construida en su Trento natal entre 1931 y 1934. Esta fachada provisional para la Mostra de la Rivoluzione Fascista en 1932 en Roma, una magna exposición que pretendía exhibir los logros del fascismo, y luego sobre todo su trabajo con las viviendas colectivas, ¿no? Quizá el tema que más desarrolló a lo largo de su vida profesional y el que más le interesó, sobre el que más se pronunció en revistas, como esta Casa Villino, bueno, Casa de Villas, por así decirlo, ¿no? Casa de viviendas, ¿no? En el puerto de Ostia en 1934, o estas casas también para la sociedad terrena también de 1934, ¿no? Nos encontramos con una arquitectura claramente racionalista, con ese tono, ¿no? Cercano al Grupo 7 que hemos encontrado en Terragni, que podemos encontrar también en Figini, en Polini, en esos arquitectos que con él formaron parte de ese grupo, ¿no? Poco a poco, conforme va avanzando el siglo, este también es del mismo año, en Roma, este edificio postal, poco a poco su obra se va tiñendo de un cierto monumentalismo que sobre todo aparece de forma clara en la que podríamos considerar su obra más importante, ¿no? El Palacio de Congresos y de Recepciones que construye en Roma en 1938, justo cuando empiezan las obras de la Casa Malaparte. Después de la guerra todavía tendrá ocasión, como antes decía, de hacer algunas obras importantes, como esta unidad de habitación horizontal que construye en el barrio tuscolano de Roma entre 1950 y 1954, y esta ciudad jardín en Cagliari, en Cerdeña, ¿no? Ya en fechas más posteriores, que va construyendo durante mucho tiempo, desde 1946, y sigue en su trabajo hasta 1957, ¿no? También es de reseñar esta obra de 1953, el pabellón para la Casa del Mezzogiorno, una exposición también en Cagliari, que en fin, nos dan una idea de la extensión de su trabajo, de las líneas en las que Adalberto Olivera desarrolla su vida profesional, ¿no? Y por supuesto la Casa Malaparte. La Casa Malaparte que construye en 1938 y que, en fin, que realmente es una obra extraña dentro de toda su producción, ¿no? Y extraña por distintos motivos, ¿no? Primero, y el más clamoroso, es el silencio con el que le dedicará siempre, durante toda su vida profesional, a este trabajo. Y realmente Olivera nunca hará ninguna referencia, por lo menos pública, a la Casa Malaparte, ¿no? Por lo cual ya
pues evidentemente abona todas esas suspicacias que se han levantado sobre sus posibles relaciones con su cliente, con Malaparte, o en qué medida la obra no puede considerarse del todo obra suya, ¿no? También hay que decir que la obra no empezará a ser conocida, no empezará a ser famosa y no empezará a desarrollarse su fortuna crítica, por así decirlo, hasta precisamente 1963, que es el año de su fallecimiento. Como muestra un botón, en 1942 Gio Ponti le dedica desde su revista Stile un extenso artículo donde recoge los distintos trabajos de Adalberto Olivera desde el momento de finalizar su carrera hasta 1942, ¿no? Por lo tanto, en 1942 la casa Malaparte ya estaba terminada. Gio Ponti, seguro que siempre un hombre muy informado de todo lo que se producía en Italia, lo conocía. Desde luego, Libera también sabía que la casa estaba terminada y, sin embargo, no se hace ninguna mención de la casa en este número monográfico, o casi monográfico, sobre el trabajo de Libera, ¿no? Y de lo cual también contribuye a introducir esas dudas a las que antes me refería sobre en qué medida Libera consideraba la casa Malaparte como un producto. Hablemos de ahora del cliente, ¿no? El cliente de Kurt Sugar, ¿no? Más conocido como Curcio Malaparte, ¿no? Un escritor y periodista italiano, nacido en Prato en 1898 y fallecido en Roma en 1957. Un escritor muy conocido, un escritor que era hijo de su padre alemán, su madre italiana, aunque él siempre se consideró totalmente italiano, ¿no? De ahí, por ejemplo, el cambio de su nombre que daría más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas fotografías de distintos momentos de la vida de Curcio Malaparte y sus dos textos capitales, ¿no? Son dos obras más importantes, las más conocidas dentro de las muchas que escribió a lo largo de su vida, ¿no? La piel y Caput, ¿no? Ambas escritas en los años 40 y referidas a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y aquí tengo un texto del propio entresacado, de un escrito del propio Curcio Malaparte, que se conoció en 1980, porque hasta entonces su hermana lo había guardado celosamente, en el que claramente se posiciona como autor de la casa, ¿no? Y sobre todo introduce una serie de claves que justifican ese término, ¿no? Con el que yo había querido titular esta charla, de una casa come me, ¿no? Dice Curcio Malaparte: el día que yo me propuse construir una casa, no creía que habría diseñado un retrato de mí mismo. Entre todos los escritores italianos, creo estar entre aquellos, tan pocos, que han tenido el valor de mostrarse tal como son. Pero no me habría imaginado nunca mostrarme tal y como soy, como cuando he probado a construir una casa. Y aunque sean muchas y extrañas las prevenciones que uno tiene de la arquitectura, considerada como un tabú, un arte difícil, etc., yo me lancé en la tarea con un valor y una decisión que ninguna dificultad, ninguna hostilidad serían capaces de hacerme desistir. Lo primero fue la elección del lugar en donde construir la casa. Sería Capri. Ningún lugar en Italia tiene tal amplitud de horizonte, tal profundidad de sentimiento. Y fue con temor referencial que me dispuse a la fatiga, ayudado no por arquitectos ni por ingenieros, sino para las cuestiones legales, para la forma legal, sino por un sencillo maestro de obras, el mejor, el más honesto, el más inteligente, el más prudente entre cuanto hube jamás conocido, el maestro Adolfo Amitrano. Bueno, pues ya tenemos aquí al tercer personaje de la historia, ¿no? A Adolfo Amitrano, que va a ser el constructor de la casa Malaparte, y sobre el que resulta muy difícil intuir hasta dónde se produjo
su intervención o qué papel jugó en la formalización final de la casa. Y aparece también esta idea escrita en este artículo titulado por Curcio Malaparte, Retrato en piedra, ¿no? en 1940, por tanto, poco antes de que la casa estuviera totalmente terminada, en la que reclama para sí la autoría totalmente, ¿no? Bueno, pues esta es una de las claves, ¿no? que han hecho que esta casa pues, sea tan interesante, tan atractiva, tan misteriosa para la política. Conozcamos un poco a Curcio Malaparte, ¿no? Realmente es un escritor que fue muy conocido en su momento, todavía hoy en día, desde luego, es muy conocido, basta con entrar en Internet, introducir su nombre para que salgan un montón de referencias, ¿no? Él, como antes decía, nace en Prato y estudia allí mismo, en el propio Prato, en una escuela de cierto nivel, y a los 16 años estalla la Primera Guerra Mundial y ante las reticencias de Italia de entrar en el conflicto, se ve que el joven Kurt Schacker, con su carne, con su sangre caliente, pues ve la necesidad de participar en el conflicto y por ello se enrola en las filas del ejército francés como voluntario, ¿no? Concretamente en la Legión extranjera, ¿no? Luego ya después, cuando Italia finalmente declare la guerra al Imperio Austrohúngaro, ya pasará a formar parte de del ejército italiano y se licencia con el grado de capitán. Nada más terminar la guerra, inicia ya su labor como periodista, como escritor, y el primer libro que publica va a llevar el título de Viva Caporetto. Es un libro que lo piensa en el frente de Varsovia, como aparece en el subtítulo, Varsovia 1920, y es un libro escrito pues, desde con un afán provocador, con un ánimo de crítica hacia Roma, ¿no? Él mismo dirá que no todos, en la introducción del libro dirá que no todos pueden leer este libro, utiliza el Caporetto, que es una batalla que perdió el ejército italiano contra el ejército austrohúngaro, un ejército italiano formado en aquellas divisiones que se enfrentaron al ejército austrohúngaro, formado por obreros, por gente humilde, traída del campo y que fue literalmente aplastada por la caballería austrohúngara, como ejemplo, casi como trasfondo de la lucha de clases, que en ese momento es algo que a él le empieza a interesar y aprovecha además para arremeter contra la Roma corrupta, ¿no? Y el abandono de las clases más desfavorecidas de la sociedad, ¿no? El libro fue retirado, no fue permitido y tuvo que corregirlo, rebajar sus perfiles más agresivos y luego volvió a publicarlo de nuevo como La revuelta de los santos malditos, ¿no? Es decir, un poco en 1921, ¿no? Por lo tanto, ya se da a conocer de esta manera en la sociedad italiana e inmediatamente se alista pues, en las filas radicales del fascismo, ¿no? Podríamos decir que Malaparte está desde la primera hora con Mussolini. Él participa en la marcha de los camisas negras sobre Roma, ¿no? Que fue lo que permitió la toma de poder de Mussolini, y por tanto él es por tanto fascista de primera hora y rápidamente ocupa un lugar de importancia en el poder, ¿no? Que va a desarrollarse a la sombra del Duce. En 1920, todos estos años son años, por lo tanto, en el que se instala dentro de ese mundo fascista. Aquí le hemos rodeado de jóvenes amigos. En 1925 cambiará su nombre, ¿no? Lo italianizará totalmente, ¿no? Ya hemos visto quizá no nos hemos dado cuenta en el anterior, que ya cuando publica La revuelta de los santos malditos ya había cambiado el Kurt original por Curcio, ¿no? Aunque todavía permanecía el Zúcar, ¿no?
En 1925 ya adopta el nombre de Malaparte, ¿no? Un juego de palabras provocador. Bueno, tiene que ver con un escrito, con un panfleto del siglo XIX que se llamaba Los Malaparte y los Buenaparte, ¿no? Y los Bonaparte, que hablaba sobre Napoleón, ¿no? Y él dijo, bueno, con esta frase que está aquí recogida, ¿no? Que con Napoleón se llamaba Bonaparte y al final le fue mal, yo me apellido Malaparte y me irá bien. Dentro de ese mundo fascista, ¿no? Pues tendrá su presencia siempre notoria en la sociedad, de gran activista, participará en algunos duelos, todos ellos sin sangre, ¿no? Pero que la prensa recogerá con bastante notoriedad. Aquí lo vemos con el activista Mario Carli, pero también con un líder comunista. En fin, realmente, digamos que su presencia en la Roma revolucionaria de aquellos años pues, se hace notar inmediatamente, ¿no? Y dentro de las filas de fascistas, pues con quien establece una relación especial es con Galeazzi Ciano, que vemos aquí, que sería luego ya más tarde el yerno de Mussolini, al contrario matrimonio con Eda Mussolini, a la que vemos también aquí en esta fotografía. Continúa con su activismo político y sobre todo cultural, ¿no? Con Massimo Bontempelli funda en 1926 Novecento, una revista que sirve para un poco para conectar, pretendía conectar a la cultura italiana con la cultura europea. Bontempelli le acerca, era íntimo amigo de Giorgio de Chirico y le acerca van aparte a ese mundo del surrealismo metafísico que encarnaba el genial pintor. Sigue su trabajo como periodista. En 1929 le vemos como director del correo La Stampa de Turín. Es decir, por lo tanto, su movimiento es constante y se va desarrollando, expresando a través de distintos canales y siempre conectado con la actualidad política, con la actualidad cultural. Y lo podemos decir que la palabra activista en estos años casi se queda corto para la actividad que despliega. Sus libros, por otra parte, van cogiendo importancia y al mismo tiempo también van creándole problemas, ¿no? Precisamente por ese afán provocador. En 1928 publica Don Camaleo, Don Camaleón en castellano, que bueno, es una fábula según la cual el Mussolini le habría encargado a él, a Malaparte, educar a un camaleón, ¿no? Y entonces lo va haciendo también que al final que ese camaleón llegue a ser la segunda personalidad de Italia, ¿no? Y casi al mismo nivel del Duce, ¿no? Obviamente lo que se trataba era una forma satírica de empezar al Duce, ¿no? Unas críticas que todavía subirían en su diapasón con quizá el libro más importante que escribe en su juventud, La técnica del golpe de Estado, un libro que aparece en 1931, donde un libro que se ha comparado muchas veces con el Príncipe de Maquiavelo por el cinismo que despliega Malaparte en su forma de analizar la estrategia para tomar el poder sin tener la mayoría, por así decirlo, ¿no? Es decir, la tesis que sostiene el libro es que es posible tomar el poder sin disponer de la mayoría, y para ello pone ejemplo el caso de Lenin en Rusia, el caso de Napoleón, por ejemplo, en Francia, el Primo de Rivera en España. Va comparando distintas situaciones de dictadores, actuaciones de dictadores, la de Mussolini, por supuesto, y el libro está escrito en 1931, el último capítulo se lo dedica a Hitler, al que habla de un dictador fracasado, ¿no? Y encima se permite hacer alguna broma a cuenta de Hitler, subrayando el lado femenino que él quería encontrar en Hitler y atribuyendo esa posible falta de virilidad, haciéndose eco, ¿no?, de un chascarrillo que corría por Alemania y también por Italia, de que a Hitler le faltaba un testículo porque se lo había comido un perro, ¿no? Es decir, claro,
Esto, lógicamente, no creo que Hitler leyera el libro, pero sí que otros nazis lo leyeron e inmediatamente reclamaron a Mussolini que apartara a esa persona de su lado, ¿no? El propio Mussolini le pareció que se había tomado demasiadas confianzas y procedió a retirar los libros y a desterrar a Malaparte, ¿no? Le desterra por 5 años a la isla de Lipari. Aquí le vemos en el momento en el que los gendarmes le llevan a la isla, acompañado por su madre, que siempre fue un personaje especial. Una de las razones, por cierto, por las que Curcio Malaparte cambió su nombre hacia Italia, ¿no? Ese amor, ese patriotismo acendrado hacia Italia y el rechazo de todo lo alemán, pues deriva del odio que tenía su padre y la gran influencia que su madre desarrolló en él. De hecho, algunos biógrafos quieren ver en ese rechazo de Hitler, ¿no? En ese anti-Hitler, bueno, esa actitud contraria a Hitler que le acompañó toda su vida, pues un cierto reflejo, ¿no? De ese odio por todo lo alemán, que ya le había llevado con 16 años a enfrentarse al ejército prusiano enrolado en la legión extranjera. Bueno, de nuevo esta es la isla de Lipari, la isla de la isla de Vulcano, que son dos promontorios rocosos muy escasamente poblados, por lo menos en aquella época, que se encuentran cerca de la costa de Sicilia. Son unas islas volcánicas, ¿no? Que realmente poco tenía que hacer, y desde luego sería terrible para una persona tan inquieta como Malaparte el estar recluido en esa isla. De todas formas, aunque habitualmente se habla de 5 años de destierro, sí que es verdad que fue 5 años, pero luego el destierro se suavizó ligeramente, gracias de nuevo a la intervención de Galeazzo Ciano, que consiguió reducir solo la pena a un poco menos de un año en Lipari, y que pudiera continuar su exilio en Ischia, que se encontraba pues, más cerca de Nápoles, y en fin, realmente ya era una isla con otro nivel de vida, y de alguna forma eso permitió en alguna medida dulcificar su destierro, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías. Aquí está en Lipari en 1934, y lo que aparece al fondo es la iglesia de la Anunciata, que aquí aparece un grabado también a la derecha, que también aparece siempre referida o aparece como referencia posible de la Casa Malaparte, ¿no? Es decir, esa idea que luego él alentará de que la Casa Malaparte contiene una cierta nostalgia de la prisión, ¿no? de ese aislamiento que él sufrió en Lipari, y luego después en sucesivos encarcelamientos en Roma, pues ha hecho que gran parte de la crítica haya encontrado paralelismo entre esta escalinata que sube a la iglesia de Anunciata, que la vemos en una fotografía reciente, y por lo menos más reciente, y con esa forma también trapezoidal y la escalera trapezoidal de la casa Malaparte, ¿no? Sus relaciones con Mussolini, ¿no? Realmente unas relaciones que se fueron envenenando, ¿no? Realmente él, pues con ese espíritu travieso que le caracterizaba, pues se ve que en un principio cayó en gracia a Mussolini. Eso le permitió pensar que tenía patente de corso, y sin embargo luego con posterioridad pues Mussolini le fue cortando las alas, ¿no? De hecho, una vez que sale de su destierro no terminarán ahí sus penas, sino que entre durante el año 38, el comienzo de la guerra y los primeros años de la guerra, pues existirán en la vida de Malaparte nuevas estancias en la cárcel, concretamente en la cárcel de Regina Coeli de Roma, ¿no? Donde son estancias muy cortas, ¿no? Pero bueno, contribuyen también a esa idea que luego cultivará en sus escritos, ¿no? De la presencia en su vida de la prisión, ¿no? Bueno, el libro que vemos a la izquierda es un relato que él empieza
hablar sobre Mus, que al principio se iba a titular solo Mus, retrato de un dictador. Luego, después, ya terminada la guerra, muerto Mussolini, completará ese casi con su rechazo ya visceral de la figura de Mussolini, con una segunda parte que se titula El gran imbécil. Esto se publicará en un díptico, ¿no?, donde aparece ahí Mus, que era el nombre del primer artículo, el primer trabajo, y El gran imbécil, el del segundo, ¿no?, de tal forma que al final el título del díptico pues queda así: Mussolini, el gran imbécil, ¿no? Por estos años también pues, escribe toda una serie de pequeños divertimentos, ¿no?, que, pues por ejemplo, este libro que es bastante conocido, ¿no?, una mujer como yo, pero también otro dedicado a su perro Febo, ¿no?, un perro metafísico que él decía, ¿no?, un perro como yo. Hay que decir también que casi toda la literatura de Curcio Malaparte, o por lo menos una parte muy importante de su literatura, habla de sí mismo, ¿no? Así que realmente esa presencia del yo es algo que se mantiene constante en todo su trabajo. Por eso también es lógico que cuando construya la casa, como antes leíamos, pues se refiere a ella precisamente como una casa come me, ¿no? En fin, mientras tanto, pues él cultiva esa imagen, ¿no?, de dandy canalla, ¿no?, de excéntrico Casanova, ¿no?, que recorre Italia, ¿no?, y que le va haciendo paulatinamente más conocido y más famoso, ¿no? Empieza la Segunda Guerra Mundial, rápidamente se enrola en el ejército. Aquí le vemos en algunas imágenes en Abisinia, al comienzo de la guerra, luego después sería Etiopía, que es el punto donde empieza la Segunda Guerra Mundial para los italianos. Luego después se trasladará ya como corresponsal al frente ruso, enrolado incrustado en las filas, o empotrado, como se suele decir, en las filas alemanas, ¿no?, donde irá enviando crónicas del frente, que no serán muy del agrado de los alemanes, porque en ellas les parece que Malaparte se muestra en exceso filosoviético. Bueno, estos son los dos libros que publica nada más terminar la guerra, ¿no?, y como antes decía, son sus libros más importantes, ¿no? Caput es de 1944 y La piel de 1949. Caput es una continuidad de anécdotas, de secuencias, de sus vivencias como corresponsal durante la guerra, en las que, por supuesto, no ahorra ningún tipo de tragedia, ¿no? Realmente es un relato descarnado de lo que le tocó vivir en la guerra, ¿no? Y una visión descarnada que comparte con La piel, ¿no? Quizá todavía una obra mucho más ambiciosa, indudablemente la obra por la que es más conocido, ¿no?, que es una obra que se desarrolla, una novela que se desarrolla en Italia con la llegada del desembarco del ejército americano, y que pues retrata con la desolación del pueblo italiano, que se entrega a los americanos y es perdida todos sus principios, perdida su moral, arrastrándose casi, y la ingenuidad un poco de los americanos, que desprecian a los italianos por haber servido a Mussolini, y que desde luego no comprenden para nada a ese pueblo italiano, ¿no? La frase que aparece en el libro, ¿no?, de los chicos a $2, las chicas a los $3, ¿no?, que las madres napolitanas gritaban al ejército, a los soldados americanos, ofreciendo sus hijos para la prostitución, pues da idea un poco también del tono en el que se maneja el libro, ¿no? En 1951 completa lo que casi haciendo una especie de trilogía, ¿no? Lo que pasa es que ya no será un libro, será esta visión antibelicista que respiraba en las dos obras anteriores, estará también en El Cristo Proibito, de 1951, con Rafalone, una historia de una delación, de la vuelta de un partisano a su pueblo, y se encuentra con que su hermano fue delatado y fusilado por los alemanes, ¿no? En fin, otra tragedia más, ¿no?
Bueno, a partir de aquí, él ya se va convirtiendo en un personaje famoso, acude a Capri de vez en cuando, va espaciando su presencia en Capri, ¿no? Porque cada vez cae peor a los lugareños, ¿no? También porque siempre con ese afán provocador, pues le había escrito en alguna ocasión mal de ellos, ¿no? Y bueno, su fama sigue creciendo y con lo mismo al mismo tiempo que crecen sus detractores, ¿no? Tanto la gente que lo defiende como los que le detractan, ¿no? Aquí tenemos recogidas una serie de afirmaciones que hicieron aquellos que le conocieron, ¿no? Cómo lo definen, ¿no? Como un dandy histriónico que buscaba llamar la atención, un mujeriego engominado, perfumado y viscoso, decía Jenny Agnelli, con cuya hija, por cierto, estuvo a punto de casarse en Lipari, un bromista sempiterno con el drama humano, ¿no? Según su eterno enemigo Indo Montanelli, el genial periodista, ¿no? Un macho narcisista y mitómano, el gran adorador del espectáculo de las tendencias de moda, decía Moravia, o un creador único y polemista, ¿no? Como decía Martinelli. Bueno, pues en fin, un poco de todo esto fue Curcio Malaparte, ¿no? Un personaje además que se escapa, que siguió evolucionando ideológicamente, ¿no? Hasta en recabar en las filas del maoísmo, lo que le llevó a visitar la China popular, aquí le vemos en la Gran Muralla, y a afirmar de manera profética que el futuro pertenece a China, ¿no? Cosa que hoy en día, desde luego, empezamos a tener bastante claro, ¿no? Muere muy joven, enseguida, antes de cumplir los 60 años, por una enfermedad incurable que le llevó a postrarse, y culmina ese viaje ideológico pues recibiendo el carné del Partido Comunista ya ingresado en la clínica, en este caso que se lo entrega el propio secretario del Partido Comunista, ¿no? No fue su única conversión final, ¿no? Es decir, también anticlerical, excesivo, hijo de un luterano, pues sin embargo acabó al final de sus días convirtiéndose al catolicismo. Se habla de una presencia de un jesuita a su lado hasta el último momento y desde luego recibiendo cristiana sepultura. Aún así, a punto ya de morir todavía, se permitía actuar como provocador, afirmando que se iba a recuperar porque Dios no sería tan estúpido de permitir que muriera Malaparte, ¿no? Bueno, en fin, muere, como digo, en 1957. Esta es su tumba en Prato. Es una tumba pagada por la comunidad de Prato, que lo reclamó pues, como personaje importante, ¿no? y ahí es donde reposa. Bueno, y por fin llegamos a la casa, ¿no? Llegamos a la casa, ya hemos hablado bastantes cosas de ella, pero ahora vamos a visitarla, ¿no? Y vamos a empezar hablando del proyecto de Libera, ¿no? Antes de nada, decir que él, la decisión de construirse una casa en Capri la toma en 1932. Él había visitado antes Capri en 1928 como corresponsal, pero en 1932, invitado otra vez por Galeazzo Sociano y por Eda Mussolini a pasar una temporada en Libera, se habían comprado una casa allí, en Libera, en Capri. Allí ya empezaba a ser un sitio de vacaciones, ¿no? Entonces allí pues él decide comprarse ese terreno, esa Punta Masciulo, y no se sabe muy bien cómo lo consigue. La verdad es que era un momento en el que las autoridades de Capri habían puesto unas normas muy estrictas respecto de la construcción, y eso hacía que no hubiera muchos incentivos de construir en Capri, y por eso consigue relativamente barata el terreno para luego después construir con su casa, saltándose muchas de las normas estéticas que había puesto la comunidad de Capri, ¿no? El ayuntamiento de Capri, ¿no? Se supone que también a través de sus influencias o las ayudas de las altas esferas que gozaba le permitieron llegar a ello. Además, estaba en un sitio tan apartado de Capri que el arquitecto municipal en su informe dijo que total, que tampoco se iba a ver desde el mar siquiera, ¿no? Es decir, que realmente casi como que podía hacer lo que quisiera. Bueno, este es el proyecto que hace Libera, ¿no? Él conocía a Libera probablemente, ¿no? Porque se había movido en círculos más o menos parecidos. De hecho, la revista Perspecta, en la que él participaba, tenía previsto dedicar un número a Libera y a Moretti por esas fechas, pero aunque parece que el que les pone en contacto directo es
es Tamburi, un pintor, ¿no? O Orfeo Tamburi. Bueno, sea como sea, el caso es que hace ese encargo a Libera, es un encargo, le manda unas fotos del terreno, un croquis, ¿no? Y Libera tiene que hacer estos planos casi a ciegas, ¿no? Y vemos ahí aquí contemplamos el plano de situación de Libera y vemos cómo coloca, pues un poco casi a ciegas la casa, lo cual indica además que la decisión de colocar la casa encima del promontorio es del propio Libera, ¿no? Y luego pues introduce una serie de cosas. Él quiere hacer una casa lógicamente moderna, es lo que le ha pedido Malaparte. Malaparte lo que quiere la casa más moderna de Capri, ¿no? Quiere una casa moderna, pero al mismo tiempo, pues para lidiar con esas exigencias locales, pues se basa en algunas construcciones de allí, de la zona, ¿no? Que tienen también cubierta plana, e incluso introduce, como podemos ver aquí, pues unas bóvedas de ladrillo en la cubierta plana que remata el edificio, como para referirse, para un cierto referimiento, o referirse de alguna manera a la arquitectura popular, ¿no? Lo mismo que ese primer piso de mampostería, ¿no? Bueno, esta es la casa, es un proyecto que no está, vemos aquí la planta, ¿no? En ella aparece la entrada justo enfrente de la escalera, la zona de servicio por aquí, la cocina, despensa y demás, por aquí las habitaciones. Bueno, es una casa bastante funcional, un esquema muy sencillo de funcionamiento, y quizá lo más interesante está en la planta de arriba, nos accede por estas casas a un gran salón abierto como a las distintas vistas bueno, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Es decir, abierto a las distintas vistas de la zona. Este es un plano que se conserva en el Museo de Trento, ¿no? Del plano original de Libera, ¿no? Aquí se habla de una vileta, ¿no? Es decir, que en esos momentos, pues, Malaparte le había pedido una casa más bien pequeña, ¿no? O sea, que luego después sería el propio Malaparte quien la fuera incrementando de tamaño. Como digo, el proyecto no es muy abstracto, no está exento de interés, para reconocer incluso pues, en un proyecto de Navarro Valde, de unos museos de unos juzgados en Mahón, para reconocer una cierta cita culta a este proyecto, pero en fin, un proyecto que lógicamente ha quedado sepultado por la resolución final de la casa y de la historia, ¿no? Las obras empiezan en 1938 y con la explanación del promontorio, donde se puede apreciar que realmente hay un poco más del terreno del que se había pensado en un principio, y eso lleva a la primera modificación y al ensanchamiento de la casa, ¿no? Con lo que aparece, donde aparece ahora el pasillo central, aparece además ya incluso una zona final que empieza a parecerse a la que luego después construyeron la zona privada, ¿no? Esta zona de aquí, aunque ya hay dudas de quién redacta este plano, ¿no? Es decir, porque realmente esta escalera es difícil, que realmente es un problema gordo cuando el pasillo pasa a estar en el medio, es difícil que la planteara el propio Libera, ¿no? Es decir, que más bien tiene que responder a tanteos de Malaparte y de Amitrano, puestos así por algún delineante en papel para ser enviados a consulta a Libera, ¿no? Pero ya, bueno, por lo demás aquí vemos también el salón de arriba no se modifica, incluso, bueno, estos son croquis de trabajo, de obra. Aquí vemos que se insinúa cómo la casa se apoya en el terreno, no se ve muy bien, pero bueno, ¿no? Y una carta para la parte de Amitrano donde le explica que está telefonando a Libera para negociar con él estas modificaciones. Habla, por tanto, de una buena relación entre Libera y por Malaparte, por lo menos en estos primeros momentos, y con la presencia de Libera. Más croquis. Entonces, este papel cuadriculado habla de los trabajos de Malaparte, ¿no? Son dibujos muy sencillos. Y aquí aparece por primera vez la escalera, y claro, lo vamos a ver un poco mejor. En este papel milimetrado aparece el croquis de la escalera exterior, todavía con una modificación de las casas. Aquí se ve que el promontorio pues no da para tanto, ¿no? Y que por tanto queda aquí un vacío que no se puede rellenar, y eso obliga pues a descabalgar una parte del programa de la casa, y eso es lo que hace la aparición de esta escalera, ¿no? Como para ir escondiendo este descabalgamiento de una parte del programa, pero todavía se mantiene como tal. Y aquí una comparación entre
ya la imagen final de la casa y el proyecto original de Adalberto Libera. La transformación obviamente es muy importante, pero como ahora veremos también tiene una cierta explicación lógica, ¿no? Es decir, que hay una toma de decisiones que tienen que ver con los problemas que van surgiendo durante la construcción. Aquí tenemos una imagen de la licencia y aquí pues una fotografía de la casa en construcción donde aparece un caso, llamo la atención sobre un caso curioso, una cosa curiosa que aparece que es como en algún momento la entrada, ya se ven estas dos fotografías, estuvo prevista en mitad de la gran escalinata, ¿no? Es decir, con lo cual alterando totalmente el funcionamiento de la casa. De la misma manera también llamo sobre el hecho la atención sobre el hecho de que aquí la vela de la cubierta que aparece aquí, que no estaba en los planos anteriores, sin embargo al principio no se construyera, se construía toda ella a la misma altura y luego ya con posterioridad fuera rebajada. Es decir, esto nos habla de fases distintas que se van dando en la obra y que llegan hasta el final. De hecho, la obra no se acabaría hasta 1943 en la imagen que la vemos hoy en día, porque en 1942, cuando se dan por terminadas las obras, la casa es blanca. Por desgracia no quedan fotografías de ese momento, porque luego serían en blanco y negro, lo cual tampoco nos permitiría ver mucho, ¿no? Y es en 1943, después de sucesivos ensayos y por decisión del propio Malaparte, cuando por fin se opta por el rojo pompeyano, que es el color que, como todo el mundo conoce, caracteriza la casa Malaparte. Bueno, aquí vemos ese proyecto al que me refería. En el proyecto original había prevista una cisterna que estaba fuera de la casa. Aquí lo primero que se construye en la casa precisamente es la cisterna, que está aquí a la derecha, esta que se ve aquí en la sección. Luego después la idea era seguir la explanación, pero se ve que la roca es muy dura y finalmente se decide dejar ese vacío que aparece aquí e introducir el resto del programa funcional o aprovechando este espacio que va dando aquí. Y entonces de esa manera va apareciendo ya la escalinata, probablemente en origen como una manera de acceder a la obra, pero también al mismo tiempo como una forma de optimización del espacio, ¿no? Por otro lado, también el hecho de que de la expansión de la roca, de que estuviera a cisterna, parece animar a Malaparte y a Mitrano a construir encima de la cisterna, con lo cual la cisterna queda ahí debajo, como vemos en la sección. Y bueno, y esta es las tres plantas que tiene el edificio, ¿no? Esta es la planta de abajo, donde es una planta de servicio, aquí solo está la lavandería, despensa y demás. Esta es la entrada principal de la casa, junto a la escalera. Ya vemos que aquí se ha corregido ya esos problemas que veíamos antes con la escalera. Tampoco es que el resultado sea para tirar cohetes, pero realmente ya ese problema desaparece, ¿no? Aquí está el programa de habitaciones con 2 baños al fondo, la cocina, el office y toda una serie de dependencias de servicio y finalmente el piano nobile, la planta superior, ¿no? Donde aparece la llegada de la escalera, unas dependencias aquí, la gran sala de estar. Esto se mantiene desde el proyecto de Libera y esa parte que veíamos en el plano anterior de 1938, donde está la habitación del propio Malaparte con su aseo, esta habitación que él denominará como la de la favorita, justamente la irán ocupando mujeres distintas en cada momento, y esta estancia que es el sitio de trabajo de Malaparte, mirando hacia el mar, ¿no? Esta es la configuración final de la casa y, por supuesto, ya la gran escalinata, la vela y el plano de la cubierta que le hace tan conocido. Estos son los distintos alzados. Podemos apreciar que hay un orden en la fenestración, sobre todo se aprecia más en este alzado, ¿no? Que solo se rompe por la presencia de los grandes óculos, ¿no? Que son también herencia quizá del proyecto de Libera, ¿no? Y bueno, aquí vemos otra vez la sección que antes contemplábamos. Bueno, y ya la casa terminada, ¿no? Es decir, que vamos a hacer un recorrido por la casa, es una casa muy conocida, seguro que se han visto muchas fotografías sobre ella, siempre esa presencia del rojo pompeyano, la escalinata, la vela, los huecos, el mar, ¿no? Realmente la excepcionalidad del sitio pues casi es media casa, ¿no? Aquí tenemos
más ejemplos, cómo se asoma desde el mar, cómo se ve el punto de llegada. Aquí vemos el recorrido, el camino que lleva para poder bañarse en el mar, ¿no? Bueno, más imágenes de distintos puntos de vista de la casa, desde los farallones. Y este es el camino de llegada, como sabéis, un camino tortuoso, estrecho, que desemboca en esta gran escalinata, con un genial cambio de escala, ¿no? del elemento y el plano superior. Las ventanas, las rejas, los huecos con esos vidrios casi sin carpintería, la relación con el paisaje de la gran escalinata, es una fotografía que aparece en todas las publicaciones, y por supuesto la línea del horizonte y el paralelismo con el plano de la cubierta. Bueno, más imágenes de distintos puntos de vista. Esta sería desde el extremo de la cubierta. Aquí vemos quizá el punto donde más débil aparece esa vela blanca, ¿no? Por la gigantesca escala de estos casi acantilados, ¿no? Que se asoman encima de la casa. Otra vez el rojo brillando con el contraste con el blanco. Y esta imagen, que no es muy habitual, del alzado noreste, ¿no? Donde la ventana que da a ese espacio de trabajo de Malaparte, que me parece que tiene un cierto recuerdo del alzado de Líbera, aunque han cambiado las dimensiones, las proporciones, pero ese alzado originario de Líbera, pues de alguna manera está aquí presente. Y entramos al interior, ¿no? Entramos al interior, esta es la escalera que antes veíamos. Vamos a fijarnos en los materiales, en la cerámica, el uso de materiales tradicionales, mezclados siempre con algunas cerámicas diseñadas por alguno de sus amigos pintores, y el mobiliario, que inmediatamente nos llama la atención por ese juego, ¿no? Entre restos de ruinas clásicas con grandes tablones de madera encima, y la gran sala, ¿no? La gran sala desnuda, austera, monumental, ¿no? Donde aparece solo un relieve simétrico a la gran chimenea que aparece a la derecha, y con esos trozos de columna, probablemente sustraídos del yacimiento de los palacios tiberianos, mirando en la otra dirección, la puerta que lleva hacia las estancias privadas de Malaparte y de la Favorita, y esos grandes ventanales que se abren hacia el paisaje, ¿no? Con esos marcos de madera que los convierten en auténticos cuadros. Esa manera de mirar el paisaje, que ha sido siempre muy comentada y muy imitada, ¿no? Pero que aquí realmente la vemos es un hallazgo extraordinario. Sobre todo teniendo ese paisaje que tiene detrás, claro. La gran chimenea, ¿no? La gran chimenea con ese detalle de la inclusión de ese vidrio al fondo orientado hacia el oeste, desde donde se sigue viendo el paisaje y donde además la luz del oeste se cuela en los atardeceres y hace juego con las llamas de la chimenea, ¿no? Realmente un detalle brillante, ¿no? y sorprendente, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen de lo que es esa desnudez, el blanco de los muebles, de los asientos, los tablones de madera, las rocas. Y este es el pasillo que conduce a las dos estancias, a la izquierda la Favorita, a la derecha la de Curcio Malaparte, ¿no? Aquí vemos el sitio de trabajo de Curcio Malaparte, ¿no? Con las distintas ventanas que se hacen en los laterales, ¿no? Y esta chimenea está en el cuarto de la Favorita, y este es ya el aseo, ¿no? El baño, ¿no? El baño con ese detalle, con cierto aire art déco, ¿no? Con ese detalle de la bañera incrustada en el suelo. En fin, también está claro que toda esta decoración interior es obra del propio Malaparte. En eso está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Es decir, que esta sensibilidad que se presenta, que aparece, pues tiene que ver con Malaparte, ¿no?
Cojo este texto de 1943 de Malaparte para referirme al último párrafo, ¿no? donde leo, ¿no? Desde hoy vivo en una isla, en una casa, habla primero de su destierro, de su prisión, y luego dice, hoy vivo en una casa solitaria, triste, dura, severa, que me he construido yo mismo sobre un escollo a pico sobre el mar. Una casa que es el espectro, la imagen secreta de la prisión, la imagen de mi nostalgia. Quizá no haya verdaderamente deseado nunca, ni aun entonces, huir de la cárcel. Lo propio del hombre no es vivir libre en libertad, sino libre dentro de una cárcel. En fin, bueno, él es el que introduce, por tanto, eso que aparece muchas veces en la crítica de la presencia de la nostalgia de la prisión, pues es la que la introduce. Realmente una idea que contrasta con, bueno, pues con otras imágenes también de esa propia casa, ¿no? Llena de gente todos los veranos, por lo menos durante la década de los 50, ¿no? Cuando Capri estalla como destino turístico, ¿no? Donde aquí vemos a Moravia, gran amigo suyo, con el Samorante, aquí los vemos en la casa, ¿no? Aquí le vemos conversando con el propio Malaparte, y en fin, aquí aparece una lista interminable de nombres famosos que estuvieron en Regide, Paul Éluard, Jean Cocteau, François Mauriac, pues no sé, Marcel Camus, Jean-Paul Sartre, Giorgio de Chirico y su hermano Andrea de Chirico, más conocido como Alberto Savinio. Bueno, y esta es lo que pasa después de la muerte de Malaparte, ¿no? Su último testamento legaba la casa a la República Popular China, ¿no? como remate de su extrinsicidad final. El testamento fue denunciado por sus herederos, ¿no? Que inmediatamente lo pusieron a la justicia a reclamarlo, fueron a la justicia a reclamarlo, y eso hizo que la casa pues permaneciera durante muchos años, mientras se dirimían estas cuestiones legales, pues permaneciera en abandono, ¿no? Es esa imagen, un abandono que no perdería hasta ya los años 80, que un sobrino nieto de Malaparte inició su reconstrucción y para destinarlo pues, a un espacio donde se celebran eventos, que es lo que ahora se ocupa, ¿no? La reconstrucción. Aquí vemos imágenes ya del edificio reconstruido, ¿no? Bueno, y la última parte de la clase vamos a hacer un recorrido por la fortuna crítica, ¿no? Hay muchos libros, muchas monografías que hablan sobre esta casa, con participaciones de distintos autores, ¿no? Hay incluso una tesis doctoral que se ha hecho en Madrid hace poco, ¿no? Donde se estudiaba pues, todo lo que la crítica ha dicho sobre esta casa, poniendo en comparación unas cosas con otras. Lógicamente yo no voy a detenerme en todo ello, ¿no? Simplemente voy a marcar unos cuantos hitos para hacernos una cierta idea de cómo ha sido ese recorrido hasta alcanzar la fama excepcional que la casa tiene en estos momentos, ¿no? Los manuales que se escriben inmediatamente en esos años, ¿no? En los años 50 escribe Sedi La historia de la arquitectura moderna, un libro destinado a presentar su teoría del organicismo, y que se refiere, sí recoge la presencia de la casa Malaparte, aunque sin fotografía, ¿no? Y con una breve frase, ¿no? Que se la despacha diciendo que Libera, bueno, que es una prueba de que Libera tenía mucho gusto, un cierto gusto nórdico, y que no tenía demasiada sensibilidad con el paisaje, ¿no? Algo así repetirá en 1973, en este otro libro suyo, donde vuelve a referirse a la casa Malaparte, como hablando de una casa bizarra, ¿no? Es decir, sin ninguna sensibilidad para el paisaje, ¿no? Realmente su concepto del organismo le incapacitaba a Cedi para entender la lección de la casa Malaparte precisamente en esa relación con el paisaje. Esta es la primera publicación que se hace así en una revista técnica de la casa, es en la arquitectura Crónica e Historia, pero ya es en 1966, fallecido, por supuesto, Malaparte y fallecido Libera, ¿no? Y con unos planos que, como veis, están bastante equivocados, bastante errados, y los alzados está mal trazada la curva, las plantas, bueno, pues no se corresponden con la realidad, y el alzado
pues aparece sin ventanas, ¿no? Pero en todo caso quede este testimonio. El primero que se va a enamorar así por así decirlo, de la casa y empieza a trabajarla en serio y a dibujarla es Francesco Venezia, ¿no? El arquitecto napolitano que publica entre 1973 y 1975 unas cuantas artículos, incluso alguna monografía sobre la obra y hace los primeros dibujos, ¿no? de la casa. Todavía no habían aparecido planos, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando ya del año 75 cuando aparecen estos dibujos, ¿no? Incluso Venecia llega a forzar las dimensiones de la casa, como vemos aquí en este plano de la izquierda, que es el propio Venecia, para intentar justificar numéricamente esa belleza, pues dividiendo en tres partes la casa, ¿no? A la derecha vemos las dimensiones reales que tiene la casa, que no son tan exactas como le hubiera gustado a Francesco Venezia. El primer escrito así, que podemos decir de altura, de crítico sobre la Casa Malaparte, y que servirá de referencia para todos los posteriores, lo escribe Giulio Carlo Argan en 1975 también, una monografía que dedica a Libera, ¿no? Donde pues ya deja las claves de la interpretación de la casa, ¿no? Habla de la relación con el Mediterráneo, de la idea de ese plano superior, de la importancia de ese plano superior como un diafragma entre la bóveda celeste y la humanidad, donde relaciona además ese plano superior con el suprematismo de Malevich, ¿no? Es decir, por tanto, aparece ya un intento de descifrar las claves poéticas que pueden encontrarse en la casa, ¿no? Como digo, dando muchas de las claves sobre las que luego insistirán escritos posteriores, ¿no? Dentro de esas referencias, indudablemente, las más claras se refieren un poco a la pintura metafísica de Chirico, ¿no? Si lo comparamos con el interior, sobre todo con esa sala, ¿no? Aquí vemos una fotografía del propio Malaparte dentro de su casa, pues podemos entender esa proximidad, ¿no? O este otro libro de Chirico, también todos ellos, que estudiaron en 1930, ¿no? que inevitablemente aparecen al hablar de la casa, o este otro de Savinio, el hermano pequeño de Giorgio de Chirico, Andrea de Chirico, que adoptó el nombre de Savinio, La nave perduta, de 1928. O sea, que realmente este mundo de la metafísica sí que es verdad que les era muy cercana a Malaparte, ¿no? Podemos encontrar también las referencias dentro de la pintura del propio Dalí, ¿no? Con este famosísimo Persistencia de la memoria, ¿no? O todavía más cercana en estas imágenes de estos dos cuadros de 1935, ¿no? Cabría preguntarse si estas influencias son reales, ¿no? O si simplemente hablamos de casualidades, ¿no? Probablemente ninguno de estos cuadros estuviera presente en él cuando Malaparte termina su casa, ¿no? Y cuando toma esas últimas decisiones, ¿no? Pero indudablemente este espíritu sí que recorre la casa, esta particular poética surrealista sí que recorre la casa. En 1980 ya empieza como el estrellato de la casa, ¿no? La revista Modo hace un referéndum entre los arquitectos italianos, a ver cuál les parece la casa más importante del siglo XX, la casa, y gana la Casa Malaparte, ¿no? En segundo lugar queda la Torre Pirelli de Gio Ponti y tercera la Torre Velasca del Pinar, ¿no? Del EPR. Realmente el comentario de Koenig, que es el arquitecto italiano que organiza el Modo, el referéndum, pues viene a decir, bueno, en fin, ha ganado Libera, empieza a plantear como pues, que esto es una cierta devolución a Libera de un prestigio que le había desaparecido, que por otro lado lo que siente es que ese prestigio le llegue a través de una casa que le había hecho con la mano izquierda, en la que los caprichos del propietario pues la habían alterado. En fin, bueno, lo deja ahí la cuestión de la autoría sin profundizar en ello. En 1981, pues Tafuri casi culmina, por así decirlo, la deificación crítica de la casa de Malaparte, ¿no? Completando las claves que había empezado a desarrollar Giulio Carlo Argan con un artículo que ya el título lo dice todo, ¿no? La éxtasis y el juego, ¿no? Esa especie de ambigüedad entre el mundo estético que parece revelar la casa y el juego del propio personaje de Malaparte, ¿no? El subtítulo también es muy
nos explica muy bien todas estas claves, ¿no? Dice, el metafórico navío de Malaparte y Libera en Capri. No entra, lógica, en ese momento en la cuestión de la autoría y se refiere y habla simplemente de la casa, ¿no? Claro, pero una vez que la casa ya se convierte en objeto de la crítica, pues se inicia su investigación histórica, ¿no? Es decir, y ahí hay que citar a Marida Talamona como la primera que empieza pues, a buscar los documentos, a intentar referir las cosas de las circunstancias en las que se produce la casa y saca su monografía en 1991 donde ya apuesta claramente por la autoría de Malaparte, ¿no? Entra en ese terreno, podríamos llamar, espinoso, ¿no? Inmediatamente, el mismo año 91, desde la revista Casabella, Franco Purini sale a rebatirla, ¿no? Con un artículo titulado Arquitectura sin arquitecto, ¿no? Como una pregunta, realmente donde viene a decir que no es posible que esa casa la hiciera Malaparte, que no sabía arquitectura, ¿no? No es posible que el papel de Libera tuvo que ser mucho más importante, ¿no? Que tiene que haber un proyecto, ¿no? Que el hecho de que no se haya encontrado ese proyecto no significa que ese proyecto no existiera, ¿no? Bueno, la propia Talamona, 9 años más tarde, vuelve a la carga con un artículo también en Casabella que se llama Nuevos documentos, donde presenta pues todos estos que ya hemos visto con anterioridad, donde quizá recula un poquito respecto a esa autoría total de Malaparte, porque bueno, pues señala que hubo conexión, data la presencia de Libera en el mes de marzo en Capri durante un mes, en donde se están iniciando los trabajos y por lo tanto una participación activa de Libera en ese comienzo de la obra y casi segura en las primeras decisiones y por tanto pues no... pero bueno, pero aporta estos planos que en realidad eran unos planos que que estaban en el Museo de Trento, sepas que nadie había acudido a por ellos y que los había cedido el hijo de Amitrano, que participó en la construcción de la casa, Ciro Amitrano, a Trento, al Museo de Trento, que era la ciudad natal de Libera, ¿no? Aparte también está publicada esta carta, que es una carta de 1942 de un arquitecto, de Aldo Morbelli, en el que escribía Malaparte diciendo que nada más que ha visitado, se supone que ha estado visitando la casa con él, que ha vuelto a Roma y que nada más volver a Roma ha escrito a Libera diciéndole cómo le había gustado la casa y lo bien que, cómo había disfrutado viéndola con su artífice, ¿no? O sea, con lo cual da esa autoría a Malaparte, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues un poco como si no hubiera problema entre Libera y Malaparte. Incluso llega a decir que ya le había avisado Libera de lo sorprendente que era que Malaparte, sin ser arquitecto, hubiera llegado a hacer una síntesis tan maravillosa. Pero realmente lo que supone la gran fortuna crítica de esta casa, lo que supone el arranque de su fama, no tiene nada que ver con los críticos, ¿no? Sino que es una película que se rueda en 1963, justo el año de la muerte de Libera, y que la rueda Godard, la película es Le Mépris, El desprecio, protagonizada por Michel Piccoli y una Brigitte Bardot en pleno momento de sexy bomb mundial. Está basada en una novela de Alberto Moravia, el gran amigo de Malaparte, y casi con toda seguridad el culpable de que la película se rodara, por lo menos una parte de ella se rodara en Capri, ¿no? En la casa Malaparte, que él tenía que conocer bien. Es una película de cine, sobre el rodaje de una película de Fritz Lang, que interpreta el propio Fritz Lang, con esto, bueno, de guionista, en fin, pero la película va sobre Ulises, el retorno a Ítaca, y entonces por eso esta presencia de este navío aquí varado al lado del mar, pues le tenía que parecer a Moravia claramente interesante para el desarrollo de su relato. La escena de Brigitte Bardot tomando el sol desnuda en la cubierta de la casa, pues se convertirá ya un poco en algo asociado ya directamente a la casa. De hecho, ese artículo al que antes me refería de 1971 de Capuri, muy culto, muy lleno de citas
de todo tipo, pues arranca precisamente de este fotograma, ¿no? De esta imagen de Brigitte Bardot desnuda en la cubierta de la Casa Malaparte. El festival la película tuvo mucho éxito en Cannes. El Festival de Cannes de 2016, más de 50 años más tarde, la homenajaría con ese momento en el que Piccoli o Paul, o su alter ego en la película, Paul va subiendo a la cubierta para encontrarse a Brigitte Bardot, ¿no? Es el cartel de Cannes, ¿no? No es la única película que se rueda ahí. Liliana Cavani rodaría en 1981 La piel, con Marcello Mastroianni haciendo el papel de Malaparte como oficial de enlace, que fue el puesto que consiguió al acabar la guerra con el ejército americano, y con Claudia Cardinale como amante, la favorita de aquella época, ¿no? La amante ocasional, la condesa Consuelo Caracciolo, ¿no? Aunque ellos no son los protagonistas de la película, ¿no? El protagonista es el pueblo napolitano y en fin, trabaja también Burt Lancaster, que hace el papel del general americano, y aquí recogen en esta última escena aparece un texto que está extraído de la novela de La piel, y que es un texto, es una anécdota inventada por el propio Malaparte, porque nunca sucedió, de una supuesta visita de Rommel a la casa Malaparte, en la que Rommel le pregunta a Malaparte por la casa, por cómo la ha conseguido, cómo la han dejado construir ahí, y él dice que no, que la casa siempre estuvo ahí, que él lo único que ha diseñado ha sido el paisaje, que esa es un poco su particular visión de la relación de la casa con el paisaje. Bueno, ya la casa convertida en un lugar de culto, ¿no? Pues serán muchos los arquitectos que pasan por allí, que la dibujan, que escriben sobre ella, ¿no? Tenemos a varios de ellos, a Graves, Botta, Isozaki, Stephen Hall, Philip Stark. Karl Lagerfeld se enamoraría de ella totalmente, hasta el punto de dedicar una monografía con fotografías suyas y un texto propio, ¿no? Unas fotografías un tanto melifluas que vemos aquí, ¿no? Pero en su texto aparece una definición del atractivo que tiene la casa que me parece interesante, ¿no? Lagerfeld habla de una antigua belleza para referirse a la casa, ¿no? Y bueno, creo que no anda desencaminado, ¿no? Esto también es fotografía de Lagerfeld. Bueno, ya a partir de aquí se convierte como en el lugar súper atractivo para que todas las marcas vayan allí. Podemos decir que en un objeto cool, ¿no? Donde todas las marcas, cool, ¿no? Donde todas las marcas van a rodar sus reportajes, ¿no? Y tenemos uno de Hermenegildo Ceña en 2011 para Fragancias Uomo, otro de una campaña en 2011 también de Hugo Boss, ¿no? Donde vemos aquí bueno, pues un cierto recuerdo, ¿no? del fotograma al que antes me refería, de la escena de Le Meurtri. No son muy buenas fotografías. O Kate Moss para Yves Saint Laurent en 2018, ¿no? Posando en la gran escalinata, y aquí la vemos también, ¿no? O más recientemente, pues Maston, ¿no? para Louis Vuitton, pues aquí también mirando por esos grandes ventanales de la casa Malaparte. En fin, son toda una serie bueno, pues de circunstancias, ¿no? Que han ido como pues, llevando hasta la fama de esta casa hasta el extremo, ¿no? Y que incluso la han acabado haciendo quizá algo empalagosa, ¿no? Y como yo decía al principio, resulta muy difícil penetrar en su esencia, ¿no? Después de toda esta exposición mediática a la que se ha visto sometida, ¿no? Quizá lo más importante o quizá lo más interesante de la casa sea precisamente ese misterio que la rodea, ¿no? John Heywood, por ejemplo, otro más de los seducidos por la casa, pues en 1980 escribía este texto, ¿no? La casa de Libera es privada, es una casa llena de paradojas, un objeto que consume, está lleno de historias sin contrapartida, es una reliquia dejada sobre un penáculo después de que los mares se desplomaran, ¿no? Un sarcófago de gritos suaves susurra los destinos inevitables, ¿no? También parece que es inevitable referirse a esta casa como con esta especie de tono poético, ¿no? Con el que se han referido muchos, ¿no? Pero bueno, vamos terminando, ¿no? Y casi a modo de resumen final y de recapitulación me gustaría pues rescatar algunas de las ideas que he dicho con anterioridad, ¿no? Bueno, para empezar,
un poco las que constituyen o caracterizan a la casa, ¿no? El primero de ellos, yo me refería a lo que he dicho al principio del todo, ¿no? Su rabiosa singularidad, ¿no? Su condición de pieza única e irrepetible, ¿no? Fruto de unas circunstancias precisas, concretas, ¿no? En el fondo, como cualquier gran otra obra de arte, no es esa aura de la que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Pero que aquí resplandece especialmente desde su voluntad de no postularse como modelo, ¿no? Sino de pertenecer a un tiempo y a un lugar muy concreto, ¿no? La segunda idea sería su ambigüedad como valor artístico, ¿no? Extraña síntesis entre pasado y presente, entre clasicismo y modernidad, ¿no? Esa capacidad de revestirse de significados, ¿no? de evocar conexiones poéticas, ¿no? En definitiva, una casa que no admite su explicación, solo su interpretación. En el fondo no nos permite aventurar hipótesis para su comprensión. Y por último, su condición híbrida, ¿no? Su curiosa mezcla de obra intelectual y hallazgo azaroso, ¿no? La posibilidad nos abre además temas como la posibilidad de arquitectura sin arquitecto, ¿no? El cuestionamiento de la autoría en general, ¿no? ¿Nos pertenecen las obras a los arquitectos o son de aquellos que las habitan, especialmente cuando estamos hablando de las casas, ¿no? E incluso la posibilidad de arquitectura sin proyecto, ¿no? Una arquitectura construida casi como una escala 1:1 directamente por su propietario y su constructor, ¿no? Y por último también la idea de que las obras de arquitectura tienen vida propia, ¿no? Que muchas veces se libera, las permite liberarse de su autor, de su propietario, de sus vicisitudes originales, ¿no? Y empezar a vivir pues, en ese mundo de la crítica, ¿no? Ese mundo especial de la crítica, ¿no? Y cuál es ese papel que juega la crítica en ello, ¿no? Y termino con estas preguntas que se hacía un escritor viajero, Bruce Chatwin, en 1984, ante la casa, ¿no? Es decir, que decía, una nave homérica varada, un moderno altar a Poseidón, una casa del futuro del pasado prehistórico, una casa surrealista, una casa fascista o el refugio tiberiano de un mundo desaparecido. Es la casa de un dandy o de un jugador profesional, del architaliano, ¿no? Como le llamaban sus amigos, como se llamaba él a sí mismo, ¿no? Cuando escribió un poeta, una poesía que se llamaba así, el architaliano, ¿no? Donde defendía su patriotismo, ¿no? O del melancólico alemán oculto bajo su máscara, la casa pura de una asceta o el inquietante teatro de un insaciable cajón. Pero también termino con la duda de si es necesario responder a todas estas preguntas. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y si a partir de ahora, si queréis hacer alguna pregunta y si yo soy capaz de resolverla, pues quedamos citados en el chat. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Ha sido un placer escucharte y poder adquirir toda esa información que nos has transmitido sobre la casa y todo lo que la rodea. Hemos podido entender perfectamente el porqué del título y ahora, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacerlo por el chat y se la transmitimos a Mariano. De momento nadie plantea nada. La verdad es que se ha extendido un poquito más de lo previsto y quizás... Bueno. Yo creo que ya has dicho tú casi todo lo que había que decir. Pues muchas gracias a todos los que estáis dando gracias, veo aquí. Gracias por vuestra presencia y por vuestros ánimos. La verdad es que es un buen ejemplo a tener en cuenta, ¿no? O por lo menos conocerlo. Bueno, pues si nadie plantea nada... Pues nada, muchas gracias a todos, como digo, por asistir y espero que os haya podido aclarar algo, o una casa que ya conocíais seguro todos mucho por otra parte, pero que por lo menos haya podido aportar algo nuevo. Y convoco para la próxima semana, el próximo miércoles, yo estaré como oyente, ¿no? Pero para ser con él.
con el ciclo, que seguro que será todavía más interesante. Pues, hay una pregunta. En tu opinión, ¿de quién crees que es la decisión de quitar la puerta en la escalera? ¿De Malaparte o de Libera? De a esas alturas totalmente. Miguel Ángel Lapesteguía Nadal. Sí, yo creo que ya es claramente una decisión de Malaparte, ¿no? Yo creo que en esos momentos ya Libera no aparece por allí y una decisión tan menor es propia de Malaparte. Aparte que es el que iba a sufrir el hecho de que la casa no estuviera cerrada y que permanentemente entrara aire por esa reja que coloca en la puerta. No hay ninguna más, ¿no? No, yo creo que de momento nada. Muchísimos agradecimientos. Pues me despido entonces. Sí, pues muchísimas gracias. Una clase, como has llamado tú, con muchísima información. Yo creo que aunque sea un icono de casa muy conocido, nos has aportado muchísimos datos que quizá muchos no conocíamos, con lo cual nos has enseñado, ¿no?, que realmente era una casa hecha a la medida de su propietario. Una cosa muy importante, ¿no?, a tener en cuenta. Y agradeceros a todos vuestra presencia y deciros que nos vemos la semana que viene en la próxima charla para todos los que estáis interesados. Muchísimas gracias.